Oh, grandes dioses del Olimpo, les imploro su ayuda. Traigan a mi caldea a la diosa de la tierra, a Nuestra Señora Atenea. Bienvenida sea mi caldea, señorita. ¿Saori? Pinche Sheva, al menos dame la Atena chida de Canvas. Buen día, amantes de las waifus y los mandos basados en personajes históricos y del mito. No negaré que muchas cosas pasaron y el video de Juana se ha atrasado, otra vez, pero al menos yo tengo todos los audios. Junto al del Principito, que era el que seguía, porque, bueno, cadenita, pero ¿qué se le va a hacer? Así que tendremos que meterle turbo, y para ello hoy hablaremos del servant más actual del servidor NA. Un servant que me gusta muchísimo y que por idiota dudo que me salga. Con ustedes, Palas Atenea Medusa. Medusa Athena. Ya sé, banda, el servant principal es Medusa, pero en esta ocasión me permitirán iniciar con Athena, pues esta diosa es primordial para entender el atroz castigo que condenó a la más bella de las hermanas Gorgona a ser lo que el mito cuenta que es. Así que viajemos a la antigua Grecia, donde el dios más caliente de todos buscaba con quién engañar a su recién adquirida esposa Hera. En ello, cuenta los mitos que vería a su consejera, su secretaria, Metis, quien con su belleza y encanto conquistó el incontrolable fuego que ardía en la entrepierna del dios de dioses, que cual rayo cayó sobre ella e igual de veloz que el relámpago la impregnó. ¡Oh, gran calamidad! Los oráculos habían profetizado que Metis daría a luz hijos más poderosos que Zeus, y con ello se llevaría a cabo una nueva rebelión. Esto a Zeus le recordó la misma profecía que su padre le dio antes de que fuera encerrado. ¡Algún día tus hijos te harán lo mismo que tú, hijo de la chingada! Y por lo tanto, en un impulso frenético y altamente estúpido, devoró a quien fue su amante. Tanto como para, ocultar las pruebas de que cometió adulterio, como para evitar que cierta niña naciera. Lo que Zeus nunca esperó fue que Metis sobreviviera en su interior y diera a luz a la niña más poderosa de todo el panteón griego, la mitificada Palas Atenea, o Atena para los cuates. Pero esto solo es una de las muchísimas versiones. También se comenta que pudo haber nacido por una relación extraña entre Poseidón y el lago Tritónide. Esta al nacer rechazaría su padre biológico y se decantaría más por Zeus como su principal figura paterna. Pero eso no es todo. También se cuenta que Atena fue hija de Cronos, por ende hermana de todos los demás. Versión en la que personalmente puedo creer y que nadie ha tomado en cuenta a la hora de retratar a Atena. Este hecho se ve reflejado en que Atena como tal es un personaje amado por muchas culturas antiguas de la época. Casi cada región tenía su propia versión de Atena, de cómo se convertiría en la diosa patrona del lugar. Por eso hay varias ciudades, lagos y ríos a lo largo de Grecia y colindantes con el nombre de Atena, Atenas, Atenea, etc, etc, etc. Es más, según Clemente de Alejandría, aseguraba haber conocido al menos 5 versiones distintas de la diosa. Una donde es la hija de Festo, otra donde es la hija del Nilo, la versión rara de Cronos, la versión más conocida de Zeus, y finalmente una que tiene una historia muy turbia donde era hija de Palante y Titanis. ¿Y por qué es turbia, Shu? Bueno, pues que resulta ser que Palante, al ver la hermosa mujer en la que se convirtió su hija, trató de abusar de ella, pero Atena, como parte de la trinidad de las diosas vírgenes, le cortó el nepe y luego lo desolló. Y curiosamente, su piel al ponérsela encima se endureció y se convirtió en una armadura, así naciendo Palas Atenea. Aunque voy a decir que igualmente, como todo en esta mitología, es una de las 20.000 versiones que puedes encontrar, y personalmente es la que menos me gusta porque hay una que explica más el origen de su nombre y que es más encantadora, creo yo. Pero retomando su nacimiento, el caso que todos conocemos es cuando Zeus desconocía el hecho de que la niña creció en su vientre y cuando alcanzó la adultez empezó a sufrir un poderoso dolor de cabeza que lo estaba volviendo prácticamente loco.
lo suficientemente loco como para pedirle a Hermes que por favor le abriera la cabeza de un hachazo con la mítica arma Labris. Con esto, de su cabeza saltaría completamente armada, bella y dominante Atena, quien tomaría un puesto inmediato entre los dos olímpicos y se convertiría en la hija favorita de Zeus. Independiente, protectora, poderosa, testaruda y sobre todo amorosa diosa de la humanidad, la señorita Atena. Se cuenta que por el tipo de nacimiento que tuvo, nunca se sintió muy conectada con el resto de los dioses, menos con Hera, quien al descubrir la cornamenta que le puso Zeus, de pura rabia se cagó al pobre de Festo. Se cuenta que Hera no quería ver ni en pintura a Atena, por lo que sería Tritón quien la tomaría pues como una hija o algo así, y la criaría junto a su hija propia, la señorita Palas, con la que formaría prácticamente un lazo de hermandad. Por lo que cuando decidieron demostrar sus capacidades con la lanza, invitaron al festival deportivo a su donador de esperma, o sea, Zeus, quien estaba emocionado por ver a su amada hijita partiéndole la cara a la hija de su sobrino. Cosa rara, supongo. Al llegar al Coliseo, pudo ver cómo ambas muchachas estaban dando un espectáculo digno de lo que son, dioses. Concurso en el cual Atena estaba llevando la batuta, hasta que en un momento Palas se sobrepondría y haría retroceder a Atenea, por lo que Zeus traicioneramente la cegó por un instante. Atena, creyendo que su hermana sería capaz de defenderse y esquivar un ataque directo, se lanzó a ella solo para darse cuenta que había profanado el corazón de su hermana. Sí. El dolor y la ira de Atena marcó un odio hacia su donador de esperma. Desde ese momento nunca más lo volvió a ver como su padre. De hecho, años después formaría parte de una confabulación en contra de dicho, donde Hera la perdonaría y Poseidón se aliaría a la misma. Pero Zeus finalmente lo descubriría y los castigaría a todos menos a Atena, quien salió bien librada de lo sucedido porque bueno, es la favorita que esperaban. Aún así prefirió desde ese momento mantener distancia de su donador de esperma. Para dar descanso al alma de su amiga, crearía la mítica estatua que todos dicen que representa a Atena, porque no, idiotas, esa es Palas, a quien le entregaría las reliquias sagradas y finalmente se autoproclamaría como Palas Atenea y guardaría el recuerdo de su amiga por siempre. Otro origen trágico, pero más épico y emotivo para el nombre completo de nuestra diosa. Como no cabe duda, una experiencia sí te marca, por lo que empezó a generar un odio por el sexo opuesto, más que nada por su padre y todo lo que representa Zeus, la cogedera absoluta. Aún en su juventud llegó a formar otro vínculo sentimental con otra mujer, Mirmets, con quien tuvo un verano de primer amor en Ática. Pero aquí pues relució el gran problema de la diosa de la guerra, su carácter iracundo. Esta había diseñado el arado, y tras mostrárselo a Mirmets, esta última se apoderaría del logro y lo esparciría por la zona, cosa que enfureció a Atena, obligándola a convertir a su amada en una hormiga, para que aprenda quién manda aquí. Y no fue la última vez que hizo algo por el estilo. En otra oportunidad conocería a Aracne, una joven con grandes habilidades en la costura, tan grandes que afirmaría ser mejor que los mismos dioses, cosa que le tocó el orgullo a Atena, quien la retaría en un concurso de costura. Atena haría un hermoso lienzo de aquel día en el que venció a Poseidón por el patronazgo de Atenas. Este tema lo hablaremos más adelante. Y Aracne, en cambio, hizo los 128 días de Sodoma versión Olimpo, insultando a Atena, la diosa virgen, del rito sagrado y exponiendo los secretos a voces de su padre. En la ira la convertiría en una araña para que viviera el resto de su vida haciendo lo único que sabe hacer bien, tejer. De aquí en adelante Atena se proclamó junto a Hestia y a Artemisa como una diosa virgen. Nadie rompería su pulcritud. Desde ese día, su nombre completo pasaría a ser Palas Atenea Partenos, la diosa virgen. Y esto, a diferencia de Artemisa o Hestia, se apropió más bien de lo que ella consideraba que era el sexo correcto, si eso es que existe. Prácticamente proclamaba que la única posición válida era el misionero, y que no lo hacía atentaba contra los dioses, porque no es que no permitiera tener sexo, lo que no permitía era el uso recreativo del coito. Claro, esto solo para el público. Si eras una de sus vestals, cuidadito y tocabas su nombre con el dedo de tu pie, porque te condenaría a morir en la hoguera cual bruja calenturienta. Por lo mismo, vivió dando el ejemplo y no conoció hombre alguno. De hecho,
El único caso en el que estuvo, por así decirlo, en peligro fue cuando el enfermito de Festo intentó abusar de Atena. Esta, claro, se defendió y el semen del mismo cayó en la tierra, embarazando a la misma. Sí, a Gea, a su abuela. Ay, bueno, cosas que pasan en la mitología, supongo. Así nacería Erictonio, quien en un futuro se convertiría en el primer rey de Atenas, porque pues Atenea al final terminó criando al niño como si fuera propio. Cosas que pasan, supongo. Ciudad que cuenta una historia más que interesante. Esta era una ciudad sin nombre ni patrón, a lo cual Atena y Poseidón le habían echado el ojito. Ambos eran muy competitivos y posesivos, por lo que Poseidón trató de ganarse el pueblo con caballos y buena pesca, mientras que Atenea simplemente había plantado una semilla de olivo tiempo atrás. Las discusiones fueron elevadas hasta que el hombre más anciano de la isla, o Zeus o cualquier otro dios, acá las versiones divergen como siempre, proclamó que Atenea ya había plantado dicho olivo mucho antes de que este conflicto empezara, por lo cual la volvía la diosa patrona de Atenas. Claro, esta versión no es tan divertida como la que proclama la opresión de las mujeres en Grecia. Volviendo al inicio del acontecimiento, se decidiría que se elegiría democráticamente quién sería el patrón del lugar. Tras una ardua votación se eligió que Atenea sería la patrona del mismo. ¿Y por qué? Bueno, todos los hombres votaron por Poseidón, y todas las mujeres votaron por Atena. Y había exactamente una mujer más que hombres. Así que Poseidón pues perdió por un mísero punto, lo cual le provocaría una ira incontrolable y en represalia quiso destruir el lugar. Pero sería un trato digno para apaciguar a este dios iracundo. A cambio de que regresara los mares a la normalidad, nunca más las mujeres podrían votar. ¿Ven? Siempre hubo una razón detrás de esto. Como sea, Atena es más que una cara bonita. La desgraciada no es llamada la diosa de la guerra por nada, y sé que a muchos les golpeará saber que Ares, el dios de la guerra, en realidad era más débil o menos hábil que Atena. Esta era la diosa de la guerra estratégica y Ares de la guerra como concepto bruto, o sea, agarrarte a putazos como loco. Razón por la que en sus 3 grandes batallas, la más importante en la guerra de Troya, Ares solía comer el polvo. Menos en una ocasión donde por primera vez estuvo a punto de ganarle. La había logrado quitar su ejida con su lanza durante la batalla final de Troya, pero ella agarró una piedra del río y se la aventaría a la garganta con todas sus fuerzas, reventándole la tráquea, cayendo tras un ataque fulminante que la dejaría sin aliento, y pronto se arrodillaría ante la señora de la guerra, quien frente a él y con toda claridad se proclamó a sí misma como la verdadera diosa de la guerra. También es muy recordada como la guía de los héroes. Hércules, Perseo, Odiseo y otros Zeus, entre varios míticos personajes, pasaron por la tutela de la Señora del Búho. Pero no debería sorprendernos, una peculiaridad de las diosas vírgenes es que son las que más cariño le tienen a la humanidad, y en el caso de Atena es especial, pues incluso se cuenta que esta, a partir de la figura de barro, nos dio vida y habló con Zeus para darnos libertad, por así decirnos, y pues que pudiéramos vivir en un lugar en la tierra, con el único objetivo, según ellos, de rezar a los dioses y así darles poder y vida eterna, antes de que Zeus decidiera utilizarnos como juguetes sexuales. Cosa que le encantaron a los dioses, así que Atena fue la encargada prácticamente de enseñarnos agricultura, artes, moral, justicia. En general se le conocería como la diosa del logos, como el concepto de la sabiduría, razón por la cual la asociaron al búho, un animal que se considera sabio y de visión siempre clara. Y como dato curioso, en Ática hay una gran variedad de especies de búho, por lo que muchos especulan que el vínculo del búho con el animal nacional de Ática también apoyó a la vinculación con Atenea. Aunque esto es un dato random que no tomaría muy importancia y lo vería como simplemente un dato ahí a lo loco, no lo utilicen como algo fidedigno en una conversación seria. Por lo tanto, creo que no es sorpresa para nadie que sea una de las diosas más queridas y recordadas del panteón griego hasta el día de hoy. Pero todo tiene que llegar a su final, y se cuenta que cuando los católicos lograron retirar la estatua de la diosa en su más grande santuario, el de Partenón, en sueños se le aparecería a Proclo, el último de sus creyentes,
y ante él la diosa se desnudaría para pedirle que la tomara como mujer, marcando así el fin de su título como diosa virgen. Aunque bueno, esto en realidad fue un sueño húmedo de alguien que admiraba a la diosa como tú ves marranamente a tus waifus, cochinote. Así que esto no puede ser más que un fanfic barato. Ahora, dentro de este Servant hay alguien más, ¿verdad? Alguien muy importante. Sí, Medusa. Y este personaje es muy importante dentro de la leyenda de Atenea. Porque bueno, prácticamente fue su sirvienta hasta que, cosas pasaron. Para cubrirlo debemos volver a Partenón, en la época en la que era el mayor centro de adoración de la diosa, donde yacía la hermana menor de las gorgonas, monstruosos seres de cabellos serpentescos, piel purulenta y gangrenosa, con la resistencia de las rocas y ambas con la capacidad de matar humanos como si fueran meros palillos de pan, inmortales e incluso con habilidades tanto regenerativas como mortales, dependiendo de qué lado le sacaría su lechita de monstruo. Por alguna razón que solo un griego pajero podría explicar, la menor de estas en cambio era preciosa, un arquetipo ideal de la belleza. Por lo mismo, para protegerse se volvería una vestal al nombre de Atenea. Así ningún hombre podría hacerle daño, decía. Qué equivocada estaba mi niña. Había un pervertido que siempre estaba al acecho de Atena. Y no, increíblemente esta vez no fue Zeus, sino su hermano, Poseidón, quien seduciría a la muchacha y la en medio del santuario. Y debo decir que no fue consentido. A medio acto serían encontrados por Atenea. Y en la escena más, déspota, injusta e incluso ruin del posiblemente toda la mitología griega, esta decidía castigar a su vestal convirtiéndola en un ser tan horrible como sus hermanas y con la capacidad de petrificar a todo aquel que la mira a los ojos. Hay otra versión, que es la versión un poco más popularizada de esto, donde en la mentalidad retorcida de Atenea, en realidad la convirtió en un monstruo para que nunca más tenga que sufrir lo que sufrió por culpa de Poseidón. Aunque no sé en qué mente cabe castigar a la víctima en lugar de al victimario. Pero bueno, supongo que así funciona desde tiempos inmemoriales. Al ver su transformación, esta huiría y tomaría su papel como bestia asesina de hombres junto a sus hermanas, hasta que Perseo le dio un meneo cortándole la cabeza, la cual se llevó el muchacho ante Atena, quien lo usaría como parte de su futuro escudo. De este cruel y ruin acto dieron a luz a un gigante de espada dorada y un Pegaso. Así es, el Pegaso es hijo, por así decirlo, de Medusa y Poseidón. Algo curioso, y esto lo acabo de descubrir recientemente, es que aparentemente estas leyendas que marcaron a Atena como un ser iracundo y volátil fueron escritas por un solo sujeto, Publio Ovidio, poeta romano que reescribió muchas de las leyendas griegas que nos llegaron hasta hoy. Y aquí viene el plot twist. Este sujeto tergiversó los mitos para mostrar a los dioses como seres ruines y déspotas como serían sus césares. ¡Qué cosas!, ¿no? En realidad Medusa siempre fue como sus hermanas, fea y serpentesca. La única diferencia es que ella sí era mortal, y por eso pudieron darle fin. Bueno, y que esta tenía el poder de petrificar, las hermanas Gorgona no tienen ese poder naturalmente. Dentro del canon, el Pegaso es el símbolo máximo de la pureza y la libertad. Así como el unicornio representa la pulcritud femenina, el Pegaso representa la valentía masculina. Mientras que el gigante sería ni más ni menos que Crisor o Crisaor, el padre de los monstruos, quien cuenta la leyenda que termina casándose con Equidna y de ellos se engendraría todas las estirpes de monstruos mitológicos, lo que convertiría a Medusa en la madre de las bestias fantásticas, y por ello en Fate la nombrarían como una diosa menor destinada a ser una diosa madre. ¿Ven? A veces Nasu hace cosas chidas sin que nos demos cuenta. Sinceramente, Atena es mi diosa favorita de la mitología griega, siendo la imagen de la fortaleza, la sabiduría, la templanza y la humanidad. Una de las diosas más humanas, quitando el factor a su rechazo al sexo masculino. Sus leyendas son muchas y yo solo conté las que considero más relevantes para el personaje del día de hoy, o sea, la señorita Medusa, que como sabrán, pues viene la pregunta de todos los días. ¿Y qué hay de Fate? ¿Y qué hay de Fate? ¿Qué hay detrás de él?
En nuestro amado juego de pandereta, hoy en día contamos con 4 medusas. Así es, hablaremos de todas y sus diferencias históricas que son muy curiosas. Empecemos con Medusa Rider, la primera versión que conocimos, una joven de cabellos morados y con un cubreojos. No porque no pueda controlar sus ojos de petrificación, sino porque se ve cool y bueno, creo que le cuesta magia tenerlos abiertos. Con un atuendo que grita ninja por todos lados y que solo me deja cuestionándome por qué no tiene un atuendo griego. Nos cuenta que la historia prehumana es completamente distinta a la que ella vivió, pues aquí Euriale y Steno nacieron como diosas perfectas, tan hermosas como inútiles. Eran eternamente bellas por lo que nunca envejecían, y quitando lo turbio que es pensar que el epítome de belleza en este mundo era un par de lolis, estas estaban ahí para estirar las manos y recibir los regalos. En cambio Medusa era imperfecta. Nacida como una futura diosa madre, su cuerpo se desarrollaba rápidamente, pero el rechazo de los olímpicos y la ignorancia de la gente las arrastró a encerrarse en la isla sin nombre, donde amplió su ojo místico para que nadie pudiera perseguirlas, a ella o a sus hermanas. Lastimosamente, esto poco a poco la convertía más y más en lo que era, una gorgona, quien se comería a los hombres que la perseguían, y antes de darse cuenta, también se comería a sus hermanitas en el proceso. Ninguna de ellas se lo reclamaría, ya que el deseo de estar juntas era vivir y morir, pero eso, juntas. Por ello, cuando Perseo llegó ante ella y logró alcanzar su cuello, no le guardó ningún rencor. Incluso podríamos decir que le agradeció que terminara con su vida. Qué denso, ¿no? Pero bueno, como Raider cuenta con 2 nobles fantasmas. El Pegaso, donde soltando un poco de su sangre y magia invocaría a su hijo, aunque por alguna razón en Fate juega con la idea de que en realidad es un regalo de Poseidón. Digo, su regalo fue, pero no creo que lo digan esos términos. En fin, este tendría de nombre Belerefonte. Fantasma que no se ha usado en el juego, y curiosamente es el principal protagonista de la historia que les acabo de contar, el sello exterior Templo de Sangre. Con un uso de su sangre y marcas puede ampliar la autoridad de sus ojos en una zona definida donde todos los que entren serán petrificados al instante. Ahora, creo que lo lógico tras una descripción tan amplia como fue la tragedia de la Gorgona sería hablar de ella, pero no, hablaremos primero de la Lancer, Ana, como todos la conocemos y amamos. Esta señorita es en sí una idol destinada al fracaso, siendo torpe y brusca con capacidades superiores en combate. Desde esa edad decidió que sería fuerte para proteger a sus perfectas e inútiles hermanas mayores, sin saber que esa idea tan noble se torcería al final de sus días. Se supone que Ana no debería ser invocable, ya que en este punto su espíritu original es más cercano al de una diosa que cuando es adulta. Razón también por la cual es 4 estrellas, por si alguien aún no lo sabía. Aquí es Shu respondiendo dudas existenciales. Yo creo que ese dato merece un like por sí mismo. Su noble fantasma es, bueno, ella misma, Medusa. Sus ojos de petrificación, el abrazo de la diosa. Con este, por un breve periodo de tiempo, activa los ojos que condenarían su desarrollo físico y que le permitieron, al menos por un tiempo, proteger a sus hermanas. Y tras petrificar a su enemigo, le deja caer la ira de esta pequeña diosa. Finalmente, para salir de Babilonia, hablaremos de la corrupta diosa madre, Gorgon. El temido monstruo asesino de hombres. En esta forma es casi imposible mantener un entendimiento con la criatura. Simplemente es un ser lleno de rencor y hambre. Que la parte superior de su cuerpo siga siendo la de Medusa es simplemente estética. Aunque en teoría, debido a que Fujigo tiene afinidad ex con los Avengers,
En su última ascensión deja de ser un monstruo para convertirse en una bestia divina mucho más sensata, pero aún con instintos que la empujan a destruir la humanidad. Esto está representado en su noble fantasma, Pandemonium. En sí es la máxima representación del templo que creó para sus hermanas, solo que ahora en lugar de solo petrificar, literalmente roba la vida de todo aquel que atraviese el campo, terminando como alimento de la temida Gorgona. Así por varios años no tuvimos ni una medusa de verano, pero finalmente Nasu nos escuchó y nos regaló al pinche mejor diseño de todo Fate. Que no se note que amo a Athena, ¿verdad? Medusa Saber, o como yo le digo, Palas Medusa. Esta es una versión, pues llamaríamos adulto joven, un punto intermedio entre Anna y la Medusa Rider. Es algo tosca y de pocos amigos, pero en realidad tiene un corazón de pollito. Se mantiene alejada de la gente porque cree que puede lastimarlos y revela su verdadera naturaleza. Aunque en esta versión el giro es que no es que sea un monstruo, sino que es una representación del poder de Athena, quien la arma con una espada y un escudo y una armadura bien chipocluda, el cual, recordemos, es el escudo donde terminaría su cabeza en el mito y la espada que le perteneció a su hijo mayor. Algo curioso es que esta versión no quiere hablar del nacimiento de sus hijos, pues se hace la loca, dando a entender que puede que en esta versión Crisor no haya sido un gigante temible, sino tal vez su hijo biológico o adoptivo. Realmente, quién sabe, a esas alturas del partido es muy raro que Fate haga pues alusiones directas acerca de qué personajes han tenido sexo o no. Lo que más me llega a teorizar, hacer algún día una tier list de qué personajes escucharon y cuáles no, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Como ya podrían imaginarse, su noble fantasma principal, porque en realidad heredó todos los anteriores, como sus ojos místicos de la petrificación, los dos templos que permiten petrificar e incluso asesinar a cualquiera que entre en su campo, y el más importante, podría invocar al Pegaso. Esta segunda versión se centra más en su segundo hijo, su espada, Crisor. Esta espada puede invocar literalmente la presencia de cualquier monstruo de la mitología. Minotauros, quimeras, basiliscos, lo que ella quiera, puede ser invocado con un meneo de la espadita. Adicionalmente, por su vínculo con Athena, puede invocar su protección, trayendo la mítica estatua de Palas para que pelee a su lado. Sencillamente, y no me corto de decirlo, es uno de mis Servants favoritos. Su diseño es precioso. Lo han hecho con un mimo que agradezco profundamente, ya que si me sexualizaban mal a Atenea, hubiéramos tenido un problema, Fio, la verdad. Con esto terminamos por el momento, bandera. No puedo creer que haya podido hacer un video al fin de esta mugre. Pero bueno, chicos, de verdad que los quiero mucho, banda. Los quiero mucho, los amo, cuando no tienen una perra idea. Así que denme sus likes, sus suscripciones, donaciones, vuélvanse miembros. Necesito dinero, banda, quiero dinero. Pero bueno, aparte de eso, en esta ocasión, el próximo video no lo elegiré yo, lo elegirán ustedes. Hay una anotación. Obviamente el próximo video ahora sí va a ser el de Juanita, pero después del video de Juanita ustedes elegirán cuál va a seguir, y después de ese vendrá el del Principito. Así que en esta ocasión vienen las opciones. Si quieren votar, después del estreno se encontrará la encuesta en el canal.